¿Cómo les va? Bienvenidos. Iniciamos aquí de esta manera esta nueva edición de nuestro programa televisivo Dominio Público. Han pasado, unas cuantas cosas en los últimos días, en esta última semana, y es por eso que en el transcurso de nuestro programa de hoy vamos a estar con Ricardo Bértola, que es el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible. Mucho se habla acerca del precio del combustible y del funcionamiento del futuro inmediato que pueden llegar a tener en el corto y mediano plazo las estaciones de servicio, si van a cerrar de noche, si van a trabajar con turnos como las farmacias, si van a reducir personal, en fin, una cantidad de temas que hablaremos en un rato con Bértola. También va a estar con nosotros la doctora Claudia Catalín, ex secretaria electoral de la provincia de Santa Fe, en un tiempo donde también se habla mucho de reformas, de cambios, de mejoras por allí a la cuestión de las elecciones, ¿no? Del sistema electoral, si hay que reformarlo, si hay que mejorarlo, si hay que cambiarlo, la boleta única sí, la boleta única no, en fin, tantas cosas para hablar con Claudia Catalín. Y en instantes, tras nuestra apertura, estará con nosotros el profesor Sergio Romero, secretario general de la UDA a nivel nacional, también aquí en la provincia de Santa Fe, miembro integrante de la CGT Nacional, secretario de Políticas Educativas, precisamente de esa central gremial a nivel de nuestro país. Y como siempre, muchos temas para hablar con Sergio Romero, que tienen que ver con cuestiones que hoy está de alguna manera tramitando y discutiendo la CGT, y también, por supuesto, su tema de toda la vida, que es el tema del sector docente. Con Romero vamos a estar en un instante nada más. Así comenzamos esta nueva edición de Dominio Público, que comienza precisamente, como es costumbre, tras esta nuestra presentación formal. Apertura entonces para nuestro programa, primer bloque con el profesor Sergio Romero, a quien como siempre yo le agradezco que nos acompañe y que cada tanto se haga un tiempo de estar aquí con nosotros. Sergio, gracias por venir. No, el agradecido soy yo, gracias a vos. Un tiempo gremial, sindical, muy bravo, muy caliente, muy difícil, hasta controvertido en algunos aspectos, con noticias que tocan al mundo del trabajo prácticamente todos los días, y a uno le da la sensación de que no son temas ni noticias de las que les gustaría escuchar a los trabajadores, ¿no? Y es un momento difícil. El lunes próximo pasado, que tuve la oportunidad de ser una de las 150 personas que fuimos a escuchar los anuncios del presidente de la Nación en el Salón Néstor Kirchner, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en Capital Federal. La verdad que asombrado con la batería de anuncios que hizo el presidente Mauricio Macri, algunos decididamente en contra de luchas históricas, conquistas históricas que hemos tenido el movimiento obrero organizado, ¿no? Se está haciendo un profundo análisis en la Confederación General del Trabajo sobre algunos puntos en particular. Y de hecho, vamos a demorar en nuestras respuestas al gobierno nacional precisamente producto de este profundo análisis que estamos llevando adelante. Es decir, no nos podemos equivocar. Muchos anuncios después de 2 años de gestión, donde si tenés una mirada sobre la Argentina de hoy, hay muchas cosas para cuestionar. Entonces, cuando venís con esta cantidad de anuncios y en un estado de precariedad que tiene la economía nacional, en un estado de dificultades de los trabajadores, en un estado de suma dificultad aquellos que tienen trabajo y no están registrados, y aquellos que aún más preocupados están porque no tienen trabajo en la Argentina, entonces me parece que escuchar medidas
que en la mayoría de ellas no apuntan a mejorar este estado de cosas, y bueno, hay que analizarlas muy bien, ¿no? Vos sabés que es casi como en la televisión esto, ¿no? El minuto a minuto. Hace un rato nomás, yo recibí aquí en el celular una información que dice, lo voy a leer textual: la CGT Nacional se planta contra la reforma laboral y amenaza con frenarla en el Congreso. Esto es una noticia de hoy, 2 de noviembre. Sí, mira, en el día de hoy estuvo un especialista en materia previsional en la Confederación General de Trabajo, el doctor Eugenio Semino, que abordó esta temática tan específica. Yo te digo, a través de mi secretaría, por eso se está demorando la respuesta de la CGT. Yo estoy haciendo un análisis con el equipo de abogados que tengo un equipo muy interesante, de técnicos con mucha formación, abogados laboralistas. Estamos haciendo un informe que le vamos a presentar a los secretarios generales. Es decir, acá todo vamos a opinar. De hecho, fíjate vos que se traslada la reunión que iba a haber con el ministro Triaca, porque primero vamos a hacer una reunión de consejo directivo de la CGT. Esto no se lo pueden poner al hombro 4 o 5 dirigentes, porque esto es algo, una equivocación en esto puede tener un costo muy alto. Entonces esto lo vamos a discutir en el ámbito del consejo directivo, y bueno, y de ya posponer la reunión con las autoridades hasta que tengamos un pleno consenso en lo que vamos a decir. Es decir, hay matices entre los dirigentes, pero hacia afuera la Confederación General del Trabajo tiene que salir con una respuesta institucional única, producto del consenso del Consejo Directivo, ¿no? Ha caído por ahí un poco sorpresivamente temas como, por ejemplo, esta cuestión de la indemnización o el cálculo de la indemnización, si llega el momento de un despido, que se calcularía de una manera que la indemnización sería menor a lo que se está cobrando actualmente. Otra cuestión de que habría un aporte del trabajador que vendría como a ir haciendo una previsión de ese costo si le toca ser indemnizado, o sea, como si él mismo se pagaría su propio despido. Una cosa muy extraña, muy rara, muy inédita. Mirá, ¿sabés lo que uno hace como resumen de esto? Pareciera que el Estado, en este caso concreto el gobierno, no tiene culpa de nada de lo que pasa en la Argentina. Entonces la culpa lo tienen los trabajadores, los que dan empleo, todos tienen que cambiar, todos tienen que reformar. El Estado hasta ahora está correcto. Y muchas de las cosas que pasan es por ausencia del Estado. Y repasemos algunas. Por ejemplo, el presidente de la Nación estimó en 3.000 la cantidad de organizaciones sindicales en el país. De hecho, hoy era tapa de muchos diarios que ya están practicando, teniendo algún borrador de entre 600 y 800 resoluciones del Ministerio de Trabajo que darían de baja a 600 a 800 gremios. Fundamentado en la casi nula actividad de esos sindicatos, puesto en juicio, porque no presentan sus balances. Bueno, primero decir que el Ejecutivo no tiene intromisión en este tipo de cosas, es decir, si algo quiere cambiar el Gobierno Nacional, tiene que ir a los legisladores para que cambien la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es clara: sindicatos libres, democráticos y soberanos. Esto indica que cada trabajador puede adherirse, afiliarse a la organización sindical que mejor la represente. Esto dicho así, para que quede claro, es una intromisión del Estado Nacional en este tipo de cosas. Otra cuestión, que están los 140 puntos que presentó el gobierno, dice nunca más a las cifras no remunerativas en el salario. O sea, no pagar cifras no remunerativas en el salario. Pero si hay algo que sistemáticamente ha hecho este gobierno nacional y la mayoría de los estados provinciales, es estar pagando cifras no remunerativas. De hecho, vamos a poner de ejemplo el salario del docente. Claro. Es decir, el Estado Nacional aporta para complementar lo que pagan los gobiernos provinciales el Fondo Nacional de Incentivo Docente. O sea, motiva las cifras en negro. Esa es una cifra en negro. Los gobiernos provinciales, por supuesto Santa Fe no es un hecho aislado, todos también tienen una serie de ítems que tienen
cifras no remunerativas. Significa esto, Gustavo, que cuando el docente se jubile, se va a jubilar con el salario básico, que en líneas generales es menos de la mitad del neto que cobra de bolsillo, porque el resto son todas cifras no remunerativas. Y esto agrava claramente la situación, porque el gobierno nacional, el año pasado que tuvimos la última paritaria nacional, el sector docente con el ex ministro Esteban Bullrich, hoy senador electo, pusimos un proceso en marcha de acuerdo en esa acta paritaria para eliminar las cifras no remunerativas del salario. No se ha hecho nada hasta el momento y las cifras remunerativas permanecen en el salario. Otra de las cuestiones, estaban los empresarios el lunes. Los empresarios tienen mucha responsabilidad de lo que está pasando. Entonces yo creo que hay que motivar el mercado interno, hay que impulsar las pequeñas y medianas empresas, las pymes. ¿Por qué digo impulsar las pequeñas y medianas empresas? Porque son las que más rápidamente pueden darle acceso al empleo a las personas que están en busca de un empleo y pueden acceder rápidamente a través de una pymes. También tienen que tener seriedad los empresarios, porque estaban ahí sentados, aplaudían como que ellos tampoco tienen la culpa. Nosotros estamos participando de una negociación tripartita donde están los empresarios, la Confederación General del Trabajo y el gobierno. El primer acuerdo que se hizo a principio de año fracasó totalmente porque se acordó un bono de emergencia, en tu programa en algún momento lo charlamos, de 2.000 pesos por única vez, sí, y me acuerdo. La mayoría de los empresarios no lo pagaron, como no cumplen la mayor parte de los acuerdos que hacemos. Entonces, está bien, yo digo, motivemos las pymes para que se puedan generar empleo, pero también que los empresarios vayan con seriedad, que paguen lo que hay que pagar, que cumplan con las reglamentaciones, que haya empleo legítimo. El otro día, en esa invitación que hace el presidente, en esa reunión donde vos estuviste, a donde los invita a todos a ceder un poco, a uno le queda la impresión, no sé si estaré equivocado o no, de que el que termina teniendo que ceder casi siempre es el trabajador. Sí, señor, siempre es el trabajador. Y ahondando aún más esta interesante charla que estamos teniendo, hay que regular las importaciones, porque vos motivás el mercado interno y siguen entrando productos que han prácticamente, yo te digo, mira, siempre pongo esto de ejemplo porque el secretario general del gremio del gremio del zapato fue un día con un zapato y puso un ejemplo en la reunión del Consejo Directivo de la CGT de un zapato, una zapatilla. En la Argentina se produce, creo que el talón y la lengua del zapato, lo demás todo importado. Entonces estas cosas hay que ver. No es solamente retar a los gremios, motivar a los empresarios con alusiones, con palabras, con frases. Yo creo que los empresarios tienen mucha responsabilidad en esto y tienen que dar empleo genuino. Yo decía ayer en un programa un colega tuyo que hoy la Argentina tiene 4,5 millones de personas que tienen empleo no registrado. Entonces hay que trabajar para que esas personas puedan registrarse y tener empleo digno, es decir, que tengan su obra social, que tengan sus aportes, pero esto hay que hacerlo bien. Vos planteabas hoy estos fondos especiales que tiene que pagar el empleado para que el día de que se jubile echarle mano a ese fondo para poder indemnizarlo. Esto necesita de un análisis muy fino y el gobierno tiene que hacerse responsable de lo que le cabe. También no podés decir, por ejemplo, cuestiones como las legislaturas provinciales están cargadas de empleados. Hay 80, en algunos casos 80 empleados por legislador. Si es empleo genuino, si están desarrollando una actividad, si cumple una función. Si cumple una función, ¿cuál es el problema que esté empleado y a cargo de un legislador? Es decir, no podemos ir a trabajar a todas las empresas que le gustan a Macri, o todas las empresas que rodean a Macri, o a todos los empresarios que rodean a Macri. Es decir, esto no funciona así. La llave que abre o cierra muchas veces las puertas de muchos temas está siempre en el Congreso de la Nación. El actual Congreso, que bueno, estará vigente hasta el 10 de diciembre, cuando venga el recambio en función del resultado electoral de los últimos días
te respalda, te da confianza como para que el mundo del trabajo, el sector sindical, gremial, la CGT, puedan ir a respaldarse y a golpear la puerta al Congreso de la Nación? Y vos estás tocando un tema, Gustavo, qué congreso que vamos a tener, Por ¿no? eso. Es decir, con las incorporaciones que se hacen. Para el actual le queda muy poquito, pero después viene la renovación. Primero te voy a decir algo que a mí me tiene preocupado, porque uno ya por práctica hace muchos años que anda en esto. Primero tengo mucha precaución con los legisladores que se van en diciembre y terminan votando cualquier cosa. Yo digo por este paquete y esta reforma del Estado. Hay muchos legisladores que se van y por distintos motivos, que no quiero insinuar nada, terminan votando para el oficialismo antes de irse. ¿Pero vos pensás que esto se va a votar antes del día de diciembre? No sé, ojalá que no. Pero si se hace, tengamos en cuenta que hay muchos legisladores que van a dejar de serlo y ya ha pasado en la Argentina, terminan votando cualquier cosa. Total, se van y terminan jorobando a miles de argentinos. Esto lo digo porque ha pasado en la Argentina. Entonces, otra cuestión también que te quiero decir, que este Congreso de la Nación tiene una responsabilidad muy grande. Hay dos cuestiones, una es la reforma laboral, y no te olvides que se está discutiendo el presupuesto nacional. Entonces se está discutiendo el presupuesto nacional, y ahí también que se haga responsable el Estado y el actual gobierno de lo poco que está haciendo en algunos aspectos y en algunas áreas. Por ejemplo, en el caso educativo, hay mermas de inversión para educación prácticamente en todas las áreas. Hay menos dinero para infraestructura escolar, hay menos dinero para capacitación, no se va a mejorar el incentivo docente, está desapareciendo el fondo compensador para asistir a las provincias que no pueden pagar el salario mínimo. Esto hay que decirlo. Y vos escuchás a algún legislador, por eso vos me planteabas el tema del Congreso, que el Congreso tiene esta particularidad. ¿Vos escuchaste a algún legislador defendiendo el presupuesto para que haya mejor calidad educativa en el país? Cualquier país razonable, cuando vos te comparás con Finlandia, con cualquier país, tiene más calidad educativa porque hay más inversión. En Argentina no se discute seriamente la inversión en educación. Pero si vos le preguntás a este gobierno nacional, dice, no, pero nosotros hemos mejorado el presupuesto. Mentira. El presupuesto de la Argentina de educación sigue siendo el 6% del Producto Bruto Interno. Lo mismo pasa para salud y para otro tipo de cosas, ¿no? Como siempre, yo quiero agradecerle especialmente al profesor Sergio Romero, que ha estado una vez más con nosotros. Se nos ha ido casi todo el tiempo con estos temas de alcance nacional. En el par de minutos que nos quedan, Sergio, preguntarte, bueno, ¿cómo ves este final de año desde el punto de vista de la educación y cómo avisorás, sin que hagas futurología ni mucho menos, lo que pueda llegar a pasar en el 2018? Mirá, exactamente esa pregunta me la hicieron de un medio de Formosa y yo le respondí esto. Cambiamos de ministro, uno tiene que tener una expectativa y una esperanza determinada en la figura del nuevo ministro de Educación Nacional. Pero si las políticas siguen siendo las mismas que llevaba adelante Esteban Bullrich, lamentablemente les tengo que decir a los padres que no se inicia el ciclo lectivo en la Argentina. Esta es la respuesta. Se lo escuchó muy preocupado al gobernador de la provincia, con todos estos temas que se hablaron el otro día, ¿no? Y yo estaría preocupado porque hay que tener cuidado con las economías regionales. Hay muchos gobernadores que han expresado su disconformismo con esta reforma laboral. El caso de los gobernadores de Mendoza, Tierra del Fuego, de San Juan, el propio gobernador de la provincia. Es decir, esta reforma, por eso te insisto, hay que ser minuciosos y responsables. No hay que seguir la premura del gobierno, porque hay mucha responsabilidad atrás de esto, ¿no? Habrás pasado por muchos momentos difíciles y conflictivos en tu extensa carrera gremial y sindical. ¿Este es uno de los más difíciles? Mirá, yo le decía a un amigo, a un colega, te puedo garantizar que nunca, no sé cómo lo tomará el televidente, ¿no? Nunca tuve tanto agotamiento por dedicarme a defender los derechos de los trabajadores como con este gobierno nacional. Te tiene permanentemente al jaque, es decir, es una cosa inédita en el país, porque desde que asumieron tienen como objetivo, es una cuestión que no han claudicado, cada discurso, cada presentación contra los sindicatos y contra los trabajadores, es sistemático.
entonces dormís con un ojo cerrado y uno abierto en este país. Sergio, como siempre, muchas gracias y el compromiso de continuar esta charla en cualquier momento, ¿te parece? Gracias a vos y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Sergio Romero, con nosotros, como en tantas otras oportunidades, vamos a la búsqueda de nuestra primera pausa. Al regreso estará la doctora Claudia Catalín. Comprometidos con la gente y apostando al crecimiento regional. Mutual del Club Atlético Frank. Santo Tomé, Santa Fe, Rafaela, Frank. Nota22.com. Información. Información pública. Noticias de la ciudad. Vamos a cerrar el circuito de policía municipal, donde tenemos una afluencia muy importante de la gente, y también el centro de salud. Como ustedes pueden ver, esta es Buenos Aires, entre Obispo y Avellaneda, 7 de marzo que llega hasta el centro de salud de J. Paso a 1 de mayo, J. Paso desde San Martín hasta Tucumán, Tucumán desde J. Paso a Corrientes, y también esa cuadra que había quedado después de haber ejecutado el hormigón de 4 de enero hasta Roque Sáenz Peña. Continuamos con Flexible de Roque Sáenz Peña a Tucumán. En la zona de Rivadavia y La Prade, Rivadavia desde Alberdi hasta La Prade y La Prade desde Rivadavia hasta Hipólito Yrigoyen. Por supuesto, para cerrar un circuito y permitir que Hipólito Yrigoyen tenga una mejor transitabilidad. Nosotros, dentro de lo que se hizo el año pasado y este año, hemos intervenido en la zona de Adelina Oeste, no solo con el flexible, sino alrededor del 60% de las calles que tiene de tierra. Es importante recordar que el pavimento soluciona un problema estructural en esa zona después de lo que ha pasado el año pasado con la emergencia hídrica. Santo Tomé, la fuerza que nos une. La Granjita de Laura te lleva a domicilio sin cargo el mejor menú rico y nutritivo, hecho como en casa. La Granjita de Laura, 5 años cocinando para vos. Pedidos por WhatsApp al 156 133 219. Complejo Polideportivo Policial ANSAP ofrece su servicio de salón de fiestas. Capacidad 500 personas. Consultas 0342 4 553 575. Complejo Polideportivo Policial ANSAP. Nota22.com. Información. ¿Sos sabalero o sos tatengue? Pero si sos del cable, este año a los goles los gritás en la cancha. Entrá en el Face de Cable Video y participá. Con tu abono al día podés ganar plateas gratis para ver a tu equipo. Cable Video Digital. Mejor por donde lo mires. Programate con Cable Video. Consultar la programación del mes nunca fue tan fácil y rápido. Al instante desde tu celular, la web y tu TV. Ahora podés consultar la guía de canales de manera interactiva, ver la información actualizada de los contenidos televisivos por categoría, conocer los destacados del día, generar recordatorios de tus programas, series y películas preferidas, armar tu lista de programas favoritos y compartirla con tus amigos. Baja la aplicación en tus dispositivos móviles desde el Google Play y App Store, disponible para iPhone y Android. Ingresá a nuestra web al link del buscador. Cable Video Digital. Mejor por donde lo mires. Continuamos en Dominio Público Televisión. Quiero agradecer la presencia en este bloque, como en tantas otras oportunidades, de mi amigo y colega Maxi Romero, titular del sitio digital de noticias Nota22.com. Maxi, gracias por estar una vez más. No, gracias a vos, Gustavo, como siempre. Mucha alegría de estar acá. Bueno, te agradezco mucho. Nos acompaña la doctora Claudia Catalín, que ha sido secretaria electoral de la provincia de Santa Fe, creo que durante algo así como 5 años. Así es. Y también pertenece al Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales de la República Argentina, ¿digo bien? Sí, perfecto. Gracias por estar, Claudia. No, por favor, un gusto. Bueno, mucho se habla de reformas, de cambios, de mejoras, de cosas así, que tienen que ver con el sistema electoral.
tanto a nivel nacional como dicen por allí también en la provincia de Santa Fe. Tenés mucha experiencia en este tema, ¿estás a favor, estás en contra? ¿Cuál sería tu posición? Bueno, digamos que las reformas y las mejoras, para mi gusto, siempre son bienvenidas, porque cada vez que hay una elección detectamos cuestiones que no son fáciles de resolver, que podrían resolverse de otro modo, que podrían mejorarse. Así que en ese punto, los que estudiamos las cuestiones electorales siempre tenemos algo que avanza en el mundo, algo que podría implementarse en nuestro país o en nuestra provincia y algo que podría mejorar nuestro sistema electoral. Lo que se está cuestionando en este momento respecto de la reforma a nivel nacional como punto más importante, que es la herramienta de votación, que es el sistema de votación que utilizamos, básicamente hay una movida en todo el país de todos los especialistas y los que están en materia de seguridad informática, que no son pocos y no son personas que desconozcan estas cuestiones informáticas, es a favor de la boleta única en papel, como se usa en las provincias de Santa Fe y Córdoba con éxito, y en contra del voto electrónico que aparentemente el Gobierno Nacional está impulsando. Incluso el año pasado, uno de los proyectos con media sanción en Cámara de Diputados fue con un articulado a favor del voto electrónico. ¿Hace cuántos años que existe en el mundo el voto electrónico? Bueno, desde la década del 70 empezaron a aprobarse mecanismos... Sin embargo, no prende, ¿no? Exactamente. Bueno, hay una serie de razones por las cuales todas las pruebas con cuestiones informáticas, si bien la informática, como yo digo, invade nuestra vida, nos facilita un montón de cuestiones, y en el mundo electoral hay muchas cuestiones que por el volumen de datos que se manejan y la cantidad de cuestiones que hay que resolver es muy útil tener herramientas informáticas. En lo que es emisión del voto hay muchos riesgos cuando uno interpone la cuestión informática en la emisión del voto. Y básicamente países tan importantes como Alemania y Holanda, que en algún momento introdujeron formas de voto electrónico, retrocedieron. Incluso Alemania, que es muy conocido, lo declaró inconstitucional por el hecho de que no se resguardaba el secreto del voto y además hacía imposible a los ciudadanos controlar esa emisión del voto, que es uno de los principios básicos que cualquier ciudadano, con los conocimientos que tenemos cualquiera de nosotros, podamos entender qué es lo que sucede en el proceso electoral y tengamos herramientas para controlar el momento del acto. Cosa que no sucede con los sistemas informáticos y que por eso se han ido descartando en el mundo, y hoy en día podemos decir que solo 3 países utilizan en forma completa el voto electrónico, que son India, Brasil y Venezuela. Nada más. Nada más y nada menos, exactamente. Hay algunos lugares de Estados Unidos que sí usan mecanismos de voto electrónico. En Estados Unidos hay 30.000 formas de votar distintas porque en cada lugar se determinan autónomamente los regímenes electorales, pero también ha sido cuestionado en la última elección con mucha fuerza, incluso con gente en la cárcel, bueno, muchas cuestiones que no están todavía claras respecto de la posibilidad de hackear los sistemas de voto electrónico. No es un tema menor, Maxi, ¿no? La sensación que me da es que, por ejemplo, Capital Federal pretende instalarse como modelo y Salta también. ¿Qué críticas le hace usted a los sistemas actuales vigentes en esos lugares? Bueno, la primera provincia que introdujo al 100% de sus mesas el sistema de voto electrónico, que han llamado boleta única electrónica, fue la provincia de Salta. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires utilizó la misma empresa, el mismo mecanismo de votación en las elecciones generales del 2015, para un padrón muy similar al de la provincia de Santa Fe, poco más de 2,5 millones de habitantes. En Salta hay solamente 900.000 electores. Yo estuve en la provincia de Salta en esa implementación al 100%, visitamos las escuelas y vimos cómo funcionaba. Me traje una lista de cosas que debían mejorarse, como por ejemplo las máquinas se recalentaban, hacía mucho calor ese día en la ciudad de Salta, así que realmente colapsaban las máquinas, no podían refrigerarlas, se rompían, había que reemplazarlas, los técnicos corrían para todos lados, había lugares donde si llovía no podían emitirse los datos. Los fiscales contentos, los fiscales de mesa, calculo que habrán contado. Bueno, las autoridades de mesa también es todo un tema, porque justamente reciben una capacitación específica, tienen que habilitar las máquinas porque llevan unos CD. Bueno, es muy complejo. A ver, yo le voy a hacer la pregunta más directa, porque si no, la gente a veces no entiende, Gustavo. De la ley San Peña en Argentina a la actualidad siempre existió la palabra fraude. Siempre hubo dudas sobre los sistemas. Sí. ¿Quién nos garantiza que haya menos fraude para que la gente...? Pues siempre hubo dudas, ¿vio? Que claro. Bueno, el tema de fraude es un tema muy interesante que yo también he tratado de estudiar bastante.
porque se usa con mucha liviandad la palabra fraude en una elección, sobre todo de aquel que pierde y por poco, o que supone que perdió por poco, luego del escrutinio provisorio. Y a mí me preocupa porque el hecho de hablar de fraude es algo muy grave, que atenta contra la voluntad popular. Claro, contra la voluntad popular y la credibilidad del ciudadano respecto de la votación. Y bueno, aquí a veces se usa muy livianamente, pero básicamente, digamos, en respuesta a lo que me preguntabas, que la boleta única en papel, que se usa en todo el mundo, es la que mejor nos resguarda de posibles fraudes. Tiene muchos mecanismos que permiten decir esto, que no tiene el voto electrónico, básicamente porque se generó en Australia, antes de que termine el año 1900, este sistema de boleta única, porque los partidos políticos robaban las boletas, porque las cambiaban, porque el Estado convenía que el Estado se hiciera cargo de la impresión de las boletas, porque de este modo todos los candidatos estaban en equidad en la competencia, porque aparecen todos en una misma hoja de papel, porque es muy sencillo para el elector buscar su candidato y marcar a uno. Y bueno, y por todas estas ventajas el mundo sigue usando y se confía en la boleta única en papel, cosa que no sucede con el voto electrónico. ¿Podríamos decir que la disyuntiva entre voto electrónico y voto no electrónico, digamos, sería algo así como algo rápido y moderno contra algo secreto, seguro y confiable? Exactamente, y vos mismo estás dando la respuesta de qué es lo que hay que defender, porque obviamente el hecho de defender modernidad y rapidez, la verdad que no nos cambia la vida, ni nos da credibilidad, ni nos resguarda de un fraude. En cambio, lo que sí tenemos y tiene el Estado que resguardar es ese secreto, esa confiabilidad, esa transparencia y esa posibilidad de auditar que tenemos que tener cualquier ciudadano que participe de la elección, desde la autoridad de mesa, el ciudadano que va a votar, los fiscales partidarios y cualquiera que quiera ver... ¿Qué pasa si uno aprieta un botón y es un voto? Sí. Y del otro lado aparecen dos votos. ¿Puede pasar eso? Bueno, han demostrado los técnicos en seguridad informática en el Congreso de la Nación cuando se los invitó a hablar sobre el sistema de votación que pretendía implementar el Gobierno Nacional, demostraron que se podía generar el multivoto con esas boletas. Eso. O sea, en el chip que queda cargado con la información que supuestamente replica lo que queda impreso en el tarjetón de la boleta única electrónica, ellos demostraron que en ese chip podía haber más información y se podían generar más de un voto a favor de un candidato en particular. Ese es uno de los tantos riesgos. ¿Será una cuestión de querer festejar cuanto antes, hacerle un festejo más rápido, irse a la casa más temprano? Una pregunta más le tengo que hacer sobre esto del voto electrónico. Usted sabe que en Argentina siempre que aparecen cosas modernas, a veces aparece el negocio atrás. Calculo que el sistema electrónico será más barato. Bueno, lamentablemente no es más barato, es bastante más caro, no. Hay estudios de IDEA Internacional, que es una organización muy reconocida a nivel mundial respecto del costo de los sistemas de votación electrónica. Ellos hablan de 10 veces a 1. Yo hice el cálculo en la Argentina, digamos. ¿Pero sería el propio Estado el que se encargaría de eso? Bueno, en general el Estado no ha tenido capacidad para hacerlo en los lugares donde se ha hecho. O sea que un tercero se queda con el negocio. Exactamente. Un privado, que también ahí hay un riesgo. O sea, es un privado quien lleva adelante todas las cuestiones vinculadas a la elección y a la emisión del voto. En una empresa privada hay intereses económicos, hay personas que trabajan en esa empresa que también podrían ser tentadas a programar de algún modo en particular. Nos decían los programadores que estos sistemas son tan complejos que no los diseña una sola persona, sino que hay muchos programadores que hacen su parte para integrar un sistema de este tipo y de este alcance. Entonces, cualquiera que cometa un error pequeño, a sabiendas o no de que lo está cometiendo, puede generar un gran problema luego en los resultados y en la forma en que se comporte ese sistema informático. La verdad que es muy complejo, es muy caro. Comparando la provincia de Santa Fe con su boleta única y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con su boleta única electrónica, pero en realidad dicen que pueden contar los votos después en Capital. Sí, bueno, se pueden contar porque el chip tiene la información y el cartón también está la información y van pasando los chips y se van sumando automáticamente en la máquina de votación. Después el papel se puede... Después podría volver a contarse, pero bueno, habría que ver qué resultado da en papel, qué resultado da con el chip, podrían detectarse diferencias. Hay mucho riesgo que en realidad es muy sencillo de superar con la boleta única en papel tal como tenemos en nuestra provincia. Lo que pasa es que se experimenta con la voluntad de la gente, porque si te sale bien está todo bien, pero si hay fallas, si hay fraude, si hay esto, si hay lo otro,
Claro, es una de las cuestiones ¿no? que hemos contestado en congresos donde hemos puesto a la par los dos sistemas. Algunos decían, bueno, pero en el sistema tradicional o el sistema de boleta que ustedes tienen también se pueden fraguar resultados o se pueden en una mesa poner cruces, bueno, todo este mito de cambiar lo que la gente eligió. En realidad sí, puede suceder que haya gente de mala fe en una mesa, en un lugar de todo el territorio, donde se pongan de acuerdo autoridades, fiscales presentes y todos de mala fe coincidan en cambiar un resultado de una mesa. ¿De cuántos votos? Las mesas tienen 350 personas y podrían cambiar algunos, y incluso si lo hicieran muy burdamente sería muy fácil de detectar. Con la boleta electrónica también pasan algunas cosas extrañas. Lo que pasó en Colonia Raquel. ¿Qué pasó ahí? Que no sé, si no escuché mal, que había un solo voto a favor, que en realidad no había voto. Ese caso tuvo impacto nacional, claro, por eso lunes, a partir de cómo quedó plasmado en el escrutinio provisorio, que recordemos no tiene valor jurídico. Yo logré encontrar el telegrama que habían enviado y al ver el telegrama me di cuenta que era un error de la forma de confeccionar el telegrama. O sea, en esa mesa había habido 160 personas que habían ido a votar. Se había consignado un voto afirmativo de este candidato que logró la fama por tener un solo voto. Había 40 votos nulos y 10 en blanco. Pero en realidad en esa mesa habían votado 160 personas, con lo cual no daba el cálculo. Evidentemente faltaban los votos de las personas que votaron afirmativamente, que no había sido uno solo. Ahora, fíjese, creo que hubo 4 fiscales de mesa ahí. Y todos firmaron. Uno era candidato. Están las firmas en el telegrama, se ven, están los números de documentos. Bueno, es parte de la documentación que al momento de cerrar la mesa hay que tener mucho cuidado al confeccionar porque, bueno, con esto, con el telegrama se hace el escrutinio provisorio. Después los certificados de escrutinio se los llevan los fiscales para ir al definitivo a defender los resultados y comparar con las actas de escrutinio que deben estar correctamente consignadas, pero si no tenemos la posibilidad de abrir la urna y contar los votos. Y ahí viene una pregunta relacionada con el voto electrónico. ¿Quién hace ese trabajo en el voto electrónico? Bueno, en el voto electrónico todo eso lo hace una máquina, al pasar los chips va contabilizando. Puede estar programada de una manera o puede estar programada de otra. Exactamente, y es muy difícil, ningún informático asegura que todas las máquinas estén configuradas del mismo modo, porque a todas las máquinas... lo que usted dice, Gustavo. Primero, las máquinas supuestamente se configuran, se envían como cualquier proceso electoral por correo un día antes, llegan a los locales electorales. Ese día hay que habilitarlas con unos CD que vienen para esas mesas. Esos CD supuestamente son todos iguales al programa. Claro. No tenemos la garantía cierta de que esas máquinas estén indemnes, que no se hayan tocado, que los CD sean todos perfectos iguales, que no haya problemas de programación. Y con esa misma máquina se hace la sumatoria de esas boletas y la imposibilidad que yo siempre advertí respecto de, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, votando 5 categorías como es la próxima elección del 2019. Tenemos 5 categorías en juego que aquí con la boleta se van escrutando una a una, claro, se van haciendo las planillas, todos los fiscales ven, cuentan, miran. Imagínense que el chip lee 5 categorías de una sola vez para 5 categorías diferentes y probablemente para 5 listas diferentes. Imaginemos que hay uno para cada uno, imagínense pobres fiscales haciendo ese control. Yo lo he visto en la realidad y ¿qué pasa? Los fiscales quedan mirando la máquina y la máquina va contando y al final se registran los datos y se llevan un tarjetón impreso que la misma máquina también emite. Termina siendo casi una cuestión de fe y que Dios te ayude. Exactamente. ¿No? Realmente un tema como para seguirlo, para ver qué puede llegar a pasar en el futuro. El sistema que tenemos aquí actualmente en la provincia de Santa Fe puede llegar a ser tomado como modelo a nivel nacional. ¿Sería lo mejor que nos podría pasar? Bueno, entiendo que los especialistas a nivel nacional están tomando como ejemplo nuestras provincias de Santa Fe y Córdoba. La de Santa Fe tiene una ventaja respecto de la de Córdoba, que es más compleja porque tiene todas las listas en una sola boleta de papel. Claro. Con lo cual es muy complejo, tiene la posibilidad que a muchos partidos les interesa, que es el voto por lista completa, pero eso también confunde bastante en el diseño porque en la primera vez que usaron la boleta única en papel en Córdoba hubo muchos votos nulos porque la gente marcaba el voto por lista completa, después marcaba de nuevo un candidato y esto le anulaba el voto. Yo creo que la que tenemos en la provincia de Santa Fe, que podría revisarse también, si hacerla en colores, si no, si poner los logos en vez de las fotos, con esto de los personalismos que muchos critican, pero que muchos aprovechan también bastante. Claro. Sí, sí. Bueno, en Italia se ponen los logos de los partidos y no las fotos de los candidatos.
podríamos hacer diseños más simples, o sea, todo se puede mejorar siempre, pero entiendo que están todos los especialistas a favor de la boleta que tenemos en la provincia de Santa Fe. Bueno, un tema como para seguirlo, Maxi, ¿no? Realmente. Me parece que le acaba de dar una idea a Cambiemos, porque si va el logo del partido nomás, creo que se usó bastante. Soy muy generosa con mis ideas siempre. Un tema realmente muy especial, de mucha importancia, a veces uno lo toma casi, no sé si a broma, pero bueno, hay que ponerle una sonrisa a todo este tipo de cosas, porque son temas muy importantes, muy graves, y sobre el cual hay que prestar mucha atención. Una cosa es la opinión y otra cosa es la información. La doctora Catalín nos ha dado información, datos, cuestiones muy específicas que hay que tener en cuenta, por lo que yo concluyo de que usted desaconseja, digamos, el voto electrónico. Así es, sí. Creo que las ventajas que tiene la boleta única en papel son suficientes y resguardan todos los principios jurídicos que tenemos que resguardar en un proceso eleccionario respecto de esta boleta única electrónica o el voto electrónico, que tiene más problemas que soluciones en realidad. Vamos a continuar este tema, si no, te parece, en otro momento, ¿sí? Cuando volvamos a encolumnarnos en la cuestión electoral. Y cuando tengamos más datos de lo que se va a reformar, ¿no? Seguramente. Gracias por habernos acompañado. Es un gusto. Igual, Maxi, gracias por estar como siempre, y bueno, un tema interesante que habrá que seguirlo, ¿no? Tremendo. Vamos a nuestra segunda y última pausa. Al regreso estará el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la provincia de Santa Fe, dialogando aquí con nosotros. Comprometidos con la gente y apostando al crecimiento regional. Mutual del Club Atlético Frank. Santo Tomé, Santa Fe, Rafaela, Frank. Nota22.com. Información. Información pública. Noticias de la ciudad. Vamos a cerrar el circuito de policía municipal, donde tenemos una afluencia muy importante de la gente, y también el centro de salud. Como ustedes pueden ver, esta es Buenos Aires, entre Obispo y Avellaneda, 7 de marzo que llega hasta el centro de salud, de J. Paso a 1 de mayo, J. Paso desde San Martín hasta Tucumán, Tucumán desde J. Paso a Corrientes, y también esa cuadra que había quedado después de haber ejecutado el hormigón de 4 de enero hasta Roque Sáenz Peña. Continuamos con flexible de Roque Sáenz Peña a Tucumán. En la zona de Rivadavia y La Prade, Rivadavia desde Alberdi hasta La Prade y La Prade desde Rivadavia hasta Hipólito Yrigoyen. Por supuesto, para cerrar un circuito y permitir que Hipólito Yrigoyen tenga una mejor transitabilidad. Nosotros, dentro de lo que se hizo el año pasado y este año, hemos intervenido en la zona de Lina Oeste, no solo con el flexible, sino alrededor del 60% de las calles que tiene de tierra. Es importante recordar que el pavimento soluciona un problema estructural en esa zona después de lo que ha pasado el año pasado con la emergencia hídrica. Santo Tomé, la fuerza que nos une. La Granjita de Laura te lleva a domicilio sin cargo el mejor menú rico y nutritivo, hecho como en casa. La Granjita de Laura, 5 años cocinando para vos. Pedidos por WhatsApp al 156 133 219. Complejo Polideportivo Policial ANSAP ofrece su servicio de salón de fiestas. Capacidad 500 personas. Consultas 0342 4 553 575. Complejo Polideportivo Policial ANSAP. Nota22.com. Información. ¿Sos sabalero? ¿O sos tatengue? Pero si sos del cable, este año, a los goles, los gritás en la cancha. Entrá en el Face de Cablevideo y participá. Con tu abono al día podés ganar plateas gratis para ver a tu equipo. Cablevideo Digital. Mejor por donde lo mires. Programate con Cablevideo. Consultar la programación del mes nunca fue tan fácil y rápido. Al instante desde tu celular, la web y tu TV. Ahora podés consultar la guía de canales de manera interactiva, ver la información actualizada de los contenidos televisivos por categoría, conocer los destacados del día, generar recordatorios de tus programas, series y películas preferidas,
armar tu lista de programas favoritos y compartirla con tus amigos. Baja la aplicación en tus dispositivos móviles desde el Google Play y App Store, disponible para iPhone y Android. Ingresá a nuestra web al link del buscador. Cablevideo Digital. Mejor por donde lo mires. Está con nosotros Ricardo Bértola, que es presidente de la Cámara de Expendedores de la provincia de Santa Fe. Ricardo, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, cada tanto se vuelve a hablar del tema del combustible, del tema de las estaciones de servicio, ahora están los precios liberados, cambia un poco el panorama, pero también se habla de una situación de los estacioneros, de los que están a cargo de estaciones de servicio, que está bastante complicado. Por allí dicen de cerrar de noche, por allí dicen de trabajar con turnos como lo hacen las farmacias, por ejemplo. ¿Qué hay de todo eso? Bueno, nosotros la semana pasada y hoy vengo de allá de reunirme con el presidente de la Federación a nivel provincial, presidente de la Cámara de Rosario, estaba yo y un grupo de asociados que es de la comisión directiva de la Federación, en el cual empezamos a trabajar, la decisión está tomada de de reducir algunos costos en las estaciones de servicio, porque algunos costos han subido abismalmente, algunas de las cosas han subido hasta el 100% de un año al otro, entonces primero para achicar los costos, para no atacar la parte del personal, que sabemos que las estaciones de servicio estamos trabajando con el personal lo más acotado posible, y esa sería una de las últimas instancias, entonces buscamos por otro lado. La primera medida era de empezar a trabajar sin tarjeta de crédito, porque las tarjetas de crédito se jactan de que le financia al consumidor final, le financia, y lo que le están financiando es el propio comercio. ¿Por qué digo esto? Porque el comercio vende con tarjeta y lo cobra a los 28 días. O sea, el que hace el aguante es el comerciante, el de la estación de servicio. Exactamente, cobra los 28... No la tarjeta, ni el banco. La tarjeta no pone plata. Claro. Entonces cobra los 28 días, es decir, si a los 28 días cobra el estacionero, tuvimos un aumento de por medio esta semana, la semana pasada, y bueno, hay un desfasaje muy grande. Entonces medio como que, y aparte de todo eso, no es que solamente financiamos al consumidor final, sino que le estamos financiando, y esta es la parte más engorrosa, le estamos financiando al gobierno una parte impositiva que nosotros no estamos dispuestos a eso. Es decir, la nafta tiene entre el 55 y el 60% de impuestos, y nosotros estamos tributando y pagando impuestos cuando todavía no cobramos la tarjeta de crédito. Entonces medio como que estamos financiándole al gobierno una cosa que no nos corresponde. Si ustedes llegan a cerrar de noche, a trabajar con turnos como hacen las farmacias, a lo mejor evitan el cese de personal o el despido de personal, pero más allá de que no lo despidan, le van a achicar la cantidad de horas y quizás ese personal va a cobrar un poco menos. No, cobrar un poco menos no, porque el convenio colectivo de trabajo dice que tiene una cierta cantidad de horas semanales para trabajar, en la cual tiene que trabajar en todos los sectores de la estación de servicio. Quiero aclararlo para llevar tranquilidad, digamos, ¿no?, a la gente. Obviamente que cada empresario es libre de ajustarse en la medida que puede, y nosotros no somos nadie para decir, pero siempre decimos que la variable de ajuste, que serían los empleados, la masa salarial, estamos al horno. Entonces, digamos que esa es la última variable que se toca en una empresa cuando se habla de ajuste o de achicar costos en una empresa. Sí, achicaría costos operativos como energía, luz y algunas otras cosas. Exactamente. ¿No? Cerramos de noche, hay semanas que no se van a trabajar de noche, entonces se achican los costos. No trabajar. ¿Eso ya pasó alguna vez? Ya pasó y ¿en qué tiempo? Después, y esto pasó ya en la época de Menem, un poquito más adelante, hubo un desfasaje muy grande en el cual nosotros estábamos trabajando muy acotadamente como ahora, con los ingresos muy ínfimos,
y con el achique de venta. La venta ha bajado en todos los sectores, en la parte de la ciudad no se siente tanto, pero se siente en los números finales a fin de mes, en un 7, un 8% en las estaciones de servicio, y en lo que es el interior ni hablemos, porque hay una guerra y un desgarre que hay entre los mayoristas, distribuidores y estacioneros, en el cual hay estaciones, yo por ejemplo, que yo estoy en el interior, he perdido de venta hasta el 57% de gasoil. En ese único producto perdí el 57%. Y a mí me hizo un tambaleo muy grande. Obviamente. Obviamente, no estamos, desde la Cámara, no estamos en contra ni de los distribuidores ni de los mayoristas. Esto es una guerra que tenemos que tener, no hablamos de guerra, pero sí una disputa que tenemos con las petroleras, que son las que le dan la herramienta a los distribuidores para que trabajen de esa manera. Entonces, el distribuidor tiene esa herramienta y si yo sería distribuidor haría lo mismo. Aparte del módulo del combustible, las estaciones de servicio se han ayornado en los últimos años, en las últimas décadas. Le han sumado el módulo del lubricentro o algún tema que tiene que ver con los vehículos en la parte mecánica. Y también el módulo del shop o del bar, que en algunos casos suele ser como un suceso. Hay mucha gente que concurre a los bares o a los shops de las estaciones de servicio. ¿Eso a ustedes les empareja un poco el negocio o simplemente, digamos, es un complemento? Cuando arrancó la furia de los servicompras y los shops, era para darle un poquito, un matiz a lo que era la estación de servicio. Como para darle un poquito más de alegría, un poquito más de vista. De vida. De vida a las estaciones de servicio. Hoy es el sostén de la estación de servicio. Ah, ¿cómo? Hoy el bar. Hoy el bar bien administrado es el sostén de una estación de servicio. Las petroleras apuntan a que vos tenés que vivir del shop y del lubricentro. Casi se han transformado de estacioneros a gastronómicos. Exactamente. Y lo que vos decís, la venta de combustible tiene que ser anexo. Cuando era al revés en su principio. Vos te abocabas a vender combustible y el shop era un anexo. Ahora es al revés. Vos tenés que abocarte a tener el shop, y lo van a ver acá en Santo Tomé. María Isabel ahí en la IPF está haciendo los arreglos y está ayornando y cambia los muebles. Todas las marcas están haciendo algo, ¿no? Sí. Todas las marcas. En Santa Fe hay una estación de servicio que está por abrir su remodelación en Boulevard y Rivadavia. Las ESO han cambiado, que son Action, han cambiado toda su luminaria y toda su cartelería. Es decir, es toda una cosa que es para atraer al cliente, porque es la única manera de empezar a sostener las estaciones de servicio es con el job. Con el nuevo precio del combustible, el último que se ha registrado, ¿el consumo más o menos se mantuvo, mermó un poco? Es muy rápido para decirlo, hace muy poco que está en vigencia el nuevo precio. Si lo tomamos semanalmente, las ventas de nafta se han mantenido, no hubo grandes cambios. Sí se ha trasladado de lo que es la tarjeta de débito a la tarjeta de crédito. Eso llama mucho la atención. Antes la tarjeta de débito, que es el dinero contante y sonante, es efectivo en plástico. Es efectivo en plástico, que se cobra a las 48 horas. Eso es lo que les ha hecho a usted prender la luz amarilla de alerta. Se trasladó un porcentaje bastante importante de la tarjeta de crédito, que eso es lo que nos alarma a nosotros, porque tenemos mucho, un dinero que no es nuestro. Un 60%, un 70% de ese dinero no es nuestro, es impuesto, en el cual nosotros tenemos que dárselo al gobierno. Me decía un colega suyo, acá pasa una cantidad infernal de dinero, pero yo la veo pasar. Dice, la parte que me queda a mí es poco importante. Digamos. Es cierto. Nosotros de las estaciones de servicio, en bruto, le quedaría más o menos un 10% del valor de la nafta o del valor de combustible. Si cada 100 pesos, 10 pesos le queda. Y de esos 10 pesos tiene que pagar la luz, los empleados, la ropa, todos los impuestos. El mantenimiento de la estación. Todo. Demás.
Ricardo Bértola es el presidente de la Cámara de Estacioneros de la provincia de Santa Fe. Yo quiero agradecerle especialmente su presencia hoy aquí con nosotros. En el medio minuto que me queda, Ricardo, preguntarle lo siguiente. Su experiencia, su olfato en el negocio y en el rubro le indica que el precio de la nafta en el corto plazo va a seguir aumentando, va a continuar la escalada. No, lo que nosotros estamos viendo es que de acá por lo menos hasta fin de año, lo que queda del resto del año, no creo que el fin de año lo tenemos acá. Ya, cerquita. Sí. No creo que el gobierno lo toque. Lo sí está estudiando es la parte impositiva, que quiere copiar algo parecido a lo que tiene Chile, con el ITC y el impuesto, cosa de que no sea, que el valor de la nafta no sea un golpe inflacionario para lo que es el mercado interno. Que el ITC fluctúe con el precio del crudo y que sea como un amortiguador y no le impacte inflacionariamente dentro del mercado. Le agradezco mucho la presencia y en cualquier momento seguimos la charla si le parece. No hay problema, cuando quieran. Gracias a ustedes. Estamos casi en el cierre de nuestro programa de esta semana. ¿Sos sabalero o sos tatengue? Pero si sos del cable, este año a los goles los gritás en la cancha. Entrá en el Face de Cablevideo y participá. Con tu abono al día podés ganar plateas gratis para ver a tu equipo. Cablevideo Digital. Mejor por donde lo mires. Así entonces con estos temas, con estos títulos, con estos datos que nos dejaba recién Ricardo Bértola de la Cámara de Estacioneros de la provincia de Santa Fe, que nos ha dejado pensando desde ya. Vamos llegando al cierre de este programa, que también contó con la presencia de la doctora Claudia Catalín, ex secretaria electoral de la provincia de Santa Fe, hablándonos de reformas posibles, de cambios posibles a los sistemas electorales, una cuestión que no es menor ni mucho menos, y también hablando de tantos temas que tienen que ver con el mundo del trabajo, con el mundo de la docencia, con el profesor Sergio Romero, que nos acompañó en el primer bloque, secretario general de la UDA nacional y provincial, también miembro integrante de la CGT de la República Argentina. Nos vamos hasta la próxima semana, agradeciéndoles como siempre la atención y deseándoles como siempre también que pasen todos ustedes una muy buena semana.